Televisión TV, Canal 15, donde hoy le decimos sí al nuevo ministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica, el profesor universitario Roberto Gallardo, quien no sé si todavía lo tienen los estudiantes de profesor, pero es un rostro importante en el campus de la Universidad de Costa Rica, y ahora se movió unos metros hacia el oeste. Felicitaciones, don Roberto. Muchas gracias, Juan Rafael, y muy buenas noches a las amigas y amigos televidentes de Economía y Sociedad. La tarea de gobierno y la tarea de un ministerio central en la cabeza del gobierno, como es el Ministerio de Planificación, debe estar llena de retos. ¿Cómo los percibe usted? Sí, efectivamente, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tiene un rol asesor del gobierno, específicamente de la Presidencia de la República. Me parece que es precisamente mi perfil como profesor universitario el que me lleva a ese puesto. Desafortunadamente tuve que dejar de dar los cursos un poco por la incertidumbre de saber cómo organizar mi tiempo, etcétera, pero esa labor de reflexión, esa labor de prospección del futuro, de tratar de imaginar el desarrollo nacional, de tratar de establecerle etapas, de tratar de construir una visión colectiva, ¿verdad? Está definida en la Ley de Planificación Nacional, pero además está dentro del Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo. Es un ministerio que permite profundizar en los ejercicios que nosotros hacemos aquí en la academia, en la Universidad de Costa Rica. Hay una diferencia digamos, de ámbito temporal, ¿verdad? Y de alguna manera de lo que tiene que ver en la aplicación concreta de las medidas en la universidad. La reflexión es menos acotada necesariamente a términos temporales, a plazos, ¿verdad? Lo cual, eso por supuesto le otorga una gran riqueza porque le da una gran creatividad, pero en el ejercicio de la función pública se encuentra uno que efectivamente algunas cosas toma mucha vigencia aquel refrán, ¿verdad?, de que lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Y ese es el balance que estoy empezando a tratar de establecer en mi gestión como ministro de Planificación, en el sentido de darme algún tiempo o reservar algún tiempo para poder cumplir cabalmente con el papel de asesor estratégico del gobierno y de la Presidencia de la República, entendiendo esta asesoría no como expresar qué es lo que se tiene que hacer, sino de generar los insumos necesarios para que el proceso de toma de decisiones que se lleva a cabo a nivel del gobierno, a nivel del Consejo de Gobierno, a nivel de la Presidencia de la República, cuente con la información más pertinente, más adecuada, y que esas decisiones además puedan ser objeto de un seguimiento, de una evaluación, que es otra de las partes de lo que tiene que hacer el ministerio precisamente, otra de sus labores, de manera tal que se ordene la gestión de los recursos públicos. En eso, esta perspectiva, me parece que mi formación en la universidad, mi experiencia en la universidad, me parece que me está ayudando muchísimo, ¿verdad?, para involucrarme en estos primeros días de trabajo, para involucrarme ya en la dinámica interna del ministerio. Es un ministerio que, digamos, tiene una estructura importante en el ámbito de prospección, tiene una parte en promoción de la cooperación externa, tiene otra parte en la rectoría de las inversiones. Denos un poquito de detalle, como no es un ministerio como el Ministerio de Obras Públicas, cuyo todos los habitantes del país lo conocen. Correcto. Como el Ministerio de Salud o de Educación. Cuéntele a las amigas y amigos un poquito de los detalles de la propia estructura y qué hace. El ministerio, como lo decía, es un ministerio asesor de la presidencia. La ley dice que es un ministerio asesor técnico y
y de prospección con respecto al desarrollo de la Presidencia de la República. Está organizado en 5 áreas sustantivas. Una es el área de análisis del desarrollo, que como su nombre lo indica, es un área en donde se está generando información que permita hacer esa prospección del rumbo que requiere el país. La otra área es la área de gestión y evaluación, que es en donde se lleva a cabo la evaluación de la gestión de las instituciones públicas. Estamos hablando de todo el gobierno, de manera tal que los recursos públicos, los recursos que le han sido confiados al gobierno, pueda valorarse si se están utilizando de la mejor manera. Este es un ejercicio, por supuesto, de rendición de cuentas que además va perfeccionándose con el tiempo. Está el área también de modernización institucional. El área de modernización institucional, como su nombre lo indica también, lo que trata es de explorar, generar conocimiento acerca de procesos de reforma del Estado, de mejoramiento de procedimientos dentro de la institucionalidad pública, que al final de cuentas nos interesa en lo cotidiano, ¿verdad? Porque nosotros como ciudadanos, nuestros puntos de contacto con la función de gobierno es en los servicios que nos brinda ese gobierno. Está el área de cooperación internacional. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tiene a su cargo la coordinación de la gestión y la gestión de la cooperación internacional. La cooperación internacional que ha venido disminuyendo en los últimos tiempos para el país. El país entró en una situación, digamos que paradójica, en el sentido de que somos un país denominado de renta media y por lo tanto no somos objeto de ayuda económica en las cantidades en las que recibíamos durante mucho tiempo. En la década de los 90, por ejemplo, la cantidad de dinero que recibían los países en desarrollo por concepto de cooperación disminuyó un 5.3% y para Costa Rica en ese mismo periodo disminuyó casi un 18%. Me da tal que la gestión de la cooperación es importante porque la cooperación, que aunque es pequeña, no deja de ser importante. La cooperación también ayuda o coadyuva o debería coadyuvar, debería complementarse con los esfuerzos que hacen el resto de las instituciones públicas en materia de desarrollo. Y la última área es el área de inversión. Dentro de esta visión estratégica que debe tener el Mideplan, el Ministerio de Planificación y Política Económica, está también la responsabilidad de que las inversiones públicas que hace el país, de que los empréstitos, por ejemplo, que recibe el país, estén adecuados al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo existe como una guía para la acción del gobierno en el cuatrienio y por lo tanto el Ministerio de Planificación tiene la responsabilidad de que las acciones que están llevando a cabo las instituciones públicas sean acciones que estén articuladas con o que provengan más bien de lo que decía el Plan Nacional de Desarrollo, y desde esa perspectiva tiene que haber una vigilancia de las inversiones y un control de que las inversiones se estén llevando a cabo, la inversión pública se esté llevando a cabo de acuerdo a ese Plan Nacional. Sí, yo recuerdo, le iba a decir, don Roberto, hace unos, posiblemente unos 30 años o algo así, cuando usted era un adolescente, pero don Oscar Arias era ministro de Planificación, tenía su misma silla, y un poco don Oscar en esa época hablaba del problema de cómo explicarle a los cooperantes que había un caso a favor de la cooperación hacia los países que habían hecho el esfuerzo y se habían, digamos, graduado en desarrollo, pero que al mismo tiempo su propia sociedad había ampliado la gama de necesidades que tenía, y entonces ya las necesidades básicas y baratas de satisfacer no eran problema, y me parece que él sigue preocupado de alguna manera por ese tema, y me parece que es una tarea importante para usted. De ahí la iniciativa del Consenso de San José, que es una iniciativa que el presidente presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y es que exista una cooperación internacional, digamos que especial o que se considere dentro de los parámetros de la cooperación internacional aquellas sociedades
que han hecho inversiones fuertes en educación, en salud, y no han hecho inversiones, por ejemplo, en armamento. Aquellas sociedades en que el gasto bélico disminuye y aumenta la inversión social, pues entonces deberían ser sujeto de cooperación internacional, porque efectivamente el país ha logrado muchas cosas en materia de desarrollo humano, por ejemplo, pero para dar ese paso adicional que nos lleve a los niveles de desarrollo y de equidad que aspiramos todos los costarricenses, la cooperación internacional sigue siendo importante. Y pues existe en este momento esa discusión, esa propuesta ahora en el marco de las negociaciones con la Unión Europea, del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que se está tratando el monto de la ayuda en un solo bloque para Centroamérica. Entonces hay una negociación además interna, ¿verdad? No solo con la Comunidad Europea, sino además interna con el resto de los países centroamericanos para ver cómo se distribuyen esos montos. Eso sigue siendo un tema importante, y para Costa Rica, si bien podrían no parecer tan perentorios como para otros vecinos centroamericanos, lo cierto es que esos montos de cooperación son importantes en el proceso de desarrollo y tienen que ser gestionados precisamente por ser escasos de la mejor manera, y esa es una de las responsabilidades del Mideplan, precisamente. Claro, y una de las cosas que ahí puede funcionar es que parte de esa cooperación podría, y esto hay que decirlo con mucho cuidado en Centroamérica, pero que algunos de los modelos que se han mostrado exitosos en Costa Rica, podría venir esa cooperación externa a encontrar las maneras de hacerlo y, comillas, exportarlo al resto de la región. Ciertamente. Todo eso dicho con mucho cuidado, porque si no puede funcionar. Estamos claros en que el país tiene experticia en algunos campos, ¿verdad? Y precisamente una de las formas innovadoras de cooperación que se está explorando es lo que se llama una especie de cooperación triangular, ¿verdad? Es decir, que la cooperación internacional lo que venga es a contratar a técnicos costarricenses, académicos costarricenses, para que estos a su vez brinden asistencia técnica y asistencia académica, asistencia profesional en otros países, o que se vayan a desarrollar proyectos en donde los profesionales costarricenses sean precisamente quienes aporten toda esta experiencia. Aquí hay diferencias en Centroamérica. El Producto Interno Bruto de Costa Rica per cápita es 7 veces más grande que el de Nicaragua, por ejemplo, y en ese sentido, pues bueno, los esquemas de cooperación triangular que generan algún flujo de cooperación para el país y que se traslada en la forma de asistencia a los otros países o a otros países, me parece que es un esquema que vamos a explorar extensivamente en estas negociaciones con la Unión Europea. Le vamos a pedir ahora al canal que explore un mensaje para las amigas. Estábamos, amigas y amigos, conversando con el ministro de Planificación y Política Económica, Política Económica, sí, ¿verdad? Y Política Económica. Lo que pasa es que uno está mal acostumbrado a llamarlo Mideplan, entonces en Mideplan no están lo de cuáles políticas del país, cartera que como el Plan Nacional de Desarrollo actual lo indica, la tuvo don Jorge Manuel Dengo, la tuvo don Rodolfo Silva, la tuvo don Oscar Arias, la tuvo don Otón Solís, don Leonardo Garnier también. La tuvo don Leonardo Garnier, etcétera. Realmente hay un número distinguidísimo de costarricenses que han estado ahí.
usted venía de la universidad, y ya lo enfatizábamos, y en el campus de la universidad a veces hay un cierto sentimiento de distancia con respecto al gobierno, cosa que no es únicamente presente en este periodo, sino que yo, que tengo barba blanca, que cuando vine de estudiante la tenía negra y se me hizo blanca en este campus, sé que es una tarea o un tema recurrente, pero ¿cómo siente usted ese salto y cuál es su interpretación? Bueno, la universidad, me parece a mí que antes que cualquier otra cosa tiene que ser independiente. La universidad debe tener su propio camino. Sin embargo, decir una cosa, yo diría sus propios caminos. Sus propios caminos. Camino no me gusta. Exactamente eso era lo que iba a decir, precisamente. Ese concepto de la universidad es un concepto engañoso, porque en realidad no existe una universidad. Existen múltiples universidades. Existe la universidad, lo que nosotros los universitarios llamamos la del otro lado del río, la Universidad de las Ciencias Exactas, la Universidad de las Ciencias Sociales, la Universidad de las Economías, la Universidad del Derecho, en fin. Esa diversidad, esa riqueza, esa multiplicidad de pensamiento es lo que hace a la universidad. En algunos casos, la visión de la universidad o de esas universidades, o las visiones dentro de la universidad, algunas de esas visiones coinciden con la acción de gobierno. En algunos otros casos son mucho más contestatarias, y a mí me parece que está bien. En todo caso, lo que es importante es que exista dentro de la universidad ese ambiente de respeto a la diversidad, ese ambiente de tolerancia. Yo escribí hace no mucho en el semanario Universidad, precisamente, un artículo en donde mencionaba que lo único con lo que debe ser intolerante la universidad es con la intolerancia, nada más. Y eso es lo que, desde esa perspectiva, y ahora que yo estoy en el gobierno de la República, que es además una posición absolutamente temporal, me parece que la universidad tiene esas características y que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Yo pienso que la universidad cumple con su función cuando cuestiona, cuando ofrece puntos de vista alternativos. A mí me parece que eso es es una prerrogativa de la universidad que además debe defender, siempre y cuando estos puntos de vista estén basados en la realidad, tengan premisas efectivamente comprobables, y no simple y sencillamente se reproduzcan discursos digamos intolerantes, que me parece no tienen cabida dentro de la universidad. Pero existen muchas áreas de colaboración entre el gobierno de la República y la Universidad de Costa Rica, específicamente. Por ejemplo, en el caso de Mideplan, nosotros estamos trabajando muy estrechamente algunos temas que tienen que ver con descentralización y tienen que ver con reforma del Estado, con el SICAP. Algunos otros temas de evaluación y algunos temas de análisis de desarrollo, de creación de indicadores de análisis de desarrollo, que estamos trabajando con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Y existen diferentes áreas en donde podremos trabajar. El gobierno de la República se toma muy en serio el ofrecimiento de doña Yamilet González en un pronunciamiento público que hizo, en el sentido de que la universidad siempre estará dispuesta a colaborar en procesos de diálogo social, ¿verdad? Yo creo que esto también es una misión de la universidad, propiciar esos puntos de encuentro, que precisamente propicia respetando la diversidad de pensamiento, ¿verdad? Siendo tolerante y no estimulando el pensamiento único, que es contradictorio con el pensamiento universitario. Y yo creo que en el futuro, pasado un poco el trauma de la discusión acerca del TLC, en que la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas en general jugaron un papel preponderante, me parece que viene una época en donde los puntos de contacto y de encuentro del gobierno de la República y las universidades se van a multiplicar. Otro tema, don Roberto, yo lo conocí a usted cuando usted trabajaba en el Centro de Informática,
La pregunta natural entonces es un poco estos temas de tecnología que nadie se los tiene que explicar a usted, que usted los conocía, pero el de la pura raíz, de la raíz del cacho, como decimos en Heredia, dentro del ministerio, tanto en tecnificación del propio ministerio como en tecnificación del aparato de gobierno. ¿Qué ideas mira usted alrededor partiendo de su propia experiencia? Bueno, aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer en materia de tecnología. En realidad, bueno, además existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología específicamente. La tecnología tiene validez en la función de gobierno, sobre todo si facilita esa interacción entre ciudadanos y gobierno. Es increíble el cambio que se generó, por ejemplo, en los trámites que tenían que ver con licencias, por decir algo, con pasaportes, con una simple conexión informática entre dos computadoras. Es decir, el problema de licencias, de sacar licencias, pasó de ser una odisea en donde la gente llegaba a las 3 de la mañana a hacer fila en el departamento de licencias del MOP, a hacer un trámite absolutamente insignificante, un trámite que no es traumático, simple y sencillamente porque dos computadoras de dos instituciones públicas, el Banco de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se empezaron a comunicar. Estas cosas son las que yo creo que el gobierno tiene que ir explorando con profundidad, ¿verdad? Todos esos aspectos de la vida cotidiana del ciudadano que pueden ser mejorados a través de la tecnología. No es solo la tecnología y para nosotros los universitarios, por supuesto que esto es un tema fundamental, no solo la tecnología por el acceso al conocimiento que nos brinda, sino la tecnología como una herramienta para mejorar las condiciones de vida cotidianas. Y muchas veces no se trata de darle acceso a la gente a la tecnología, lo cual por supuesto hay que hacer, pero muchas veces la tecnología opera invisiblemente para la gente, es decir, detrás de bambalinas. La tecnología está presente en el ámbito de nuestras vidas cotidianas de maneras que nosotros ya hemos empezado a invisibilizar completamente. Cuando utilizamos nuestro teléfono celular, que es probablemente uno de los aparatos más comunes para el costarricense del siglo XXI, estamos haciendo un uso aplicado, instrumental de la tecnología, que es al final de cuentas el objeto de la tecnología, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, la tecnología, desde el punto de vista del gobierno y específicamente con lo que tiene que ver con Mideplan, en el sentido del tema de reforma del Estado, de mejorar las prestaciones de servicios de las instituciones públicas, me parece que puede jugar un papel fundamental. Esta es una pregunta un poco malvada mía, pero porque es muy temprano para pensar en eso, pero ¿cómo le gustaría a usted al final de su gestión ser recordado? ¿Qué cosas le gustaría que se recordara que usted hubiera hecho? No me lo he planteado, Juan Rafael, Okay, con sí. toda honestidad, no me lo he planteado, estoy involucrándome en el trabajo, he encontrado, Juan Rafael, y tengo que decirlo, y esto yo sé que desafortunadamente suena muy cliché, pero es absolutamente cierto y lo digo con toda honestidad, he encontrado un personal en el ministerio comprometido, deseoso de hacer cosas, un poco retomar el papel del Mideplan en el proceso de desarrollo nacional, porque por supuesto el papel de Mideplan está asociado a la concepción del Estado que se tenga en el gobierno. Es decir, si lo que se tiene es una concepción en donde se minimiza el papel del Estado, donde no se le asignan o donde se le asignan funciones que no tienen incidencia profunda en el tejido social, por supuesto que el papel de Mideplan va a ser un papel mínimo igual, porque precisamente hablamos de una institución que debe de alguna manera articular la acción del Estado alrededor del Plan Nacional de Desarrollo. En esta administración, y mucho por la visión de mi predecesor en el cargo, el doctor Kevin Casas, que dejó el ministerio encaminado en muchísimo. Para mí ha sido desde esa perspectiva muy fácil asumir las riendas del ministerio porque hay una gran serie de programas en camino que el doctor Casas había puesto en marcha. Me parece que
hay un entusiasmo en el ministerio, hay una digamos, un sentido de pertenencia que uno percibe de las personas que están en el ministerio, que me parece que nos van a permitir como institución hacer un aporte importante. Y en realidad, si al final de mi gestión podemos haber dejado establecidas algunas cosas específicas de ordenamiento del trabajo interno y de la interrelación con algunos otros ministerios, algunas otras instancias, sentar las bases para que Mideplan en los próximos 10, 15 años cumpla efectivamente ese papel de asesor estratégico de la presidencia. Esos nombres que usted mencionó, don Juan Rafael, de quienes han sido ministros de la presidencia, ministros de planificación, hablan de la importancia que tenía este ministerio, ¿verdad? La calidad intelectual y la calidad moral de estas personas que usted mencionó, y me parece que para mí ese sería un gran aliciente, un gran orgullo que al final de mi gestión se reconociera de alguna manera que yo pude haber contribuido en esa revitalización del papel del Mideplan, que es además la revitalización de un papel del Estado en la sociedad que yo creo que para todos cada vez es más evidente. Con ese pronunciamiento que me parece muy importante, tenemos que decirle a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, decirles que el próximo miércoles estaremos haciendo para ustedes otro programa que esperamos que sea de igual interés. Quédense con Canal 15, que aquí para ustedes hacemos televisión de calidad. Gracias y felicitaciones, señor ministro. Buenas noches.